Hola y bienvenidos al canal y a este nuevo video en el que trataremos un tema un poquito complicado, pero que algunos de mis suscriptores me han pedido para analizar. Vamos a hablar de los arcontes, esos seres adorados hace miles de años por los pueblos de la antigüedad y que incluso aún hoy controlan la fe de los humanos a través de las principales religiones y de la infinidad de cultos e iglesias que componen el mosaico de las creencias espirituales humanas. Los arcontes son seres que provienen de otro plano dimensional, seres que están anclados en la negatividad del bajo astral. Son absolutamente regresivos y en general cuentan con una muy baja vibración energética, por lo que no tienen ninguna capacidad de empatía. Una de las primeras referencias escritas de los arcontes está en los códices de Nag Hammadi, también conocidos como los evangelios, los cuales fueron escritos por un grupo de cristianos primitivos que tuvieron cierta resonancia en los siglos II y III después de Cristo. En la cosmología gnóstica, los arcontes son una especie de seres inorgánicos que emergieron en el sistema solar antes de la formación del planeta Tierra. Eran como una especie alienígena que nos aprisionó en esta realidad material para parasitarnos espiritualmente. Los arcontes estarían por encima del hombre en la cadena alimenticia. La mejor forma de controlarnos y parasitarnos espiritualmente es a través de las religiones y demás sistemas de creencias. Don Juan Matus, el famoso chamán citado por Carlos Castañeda en su libro El lado activo del infinito, que se hizo muy famoso, afirma que estos depredadores, a los que llama los, nos habrían dado sus mentes y sistemas de creencias para manipularnos y depredarnos más fácilmente. Al respecto, los gnósticos y algunos autores como Paul Levy, que han estudiado este tema, creían que los arcontes nos habían legado lo que Carl Jung llamaría la sombra, un arquetipo oscuro de la personalidad que representa y encarna los poderes potencialmente malignos del inconsciente. Este legado oscuro actuaría como una especie de virus que, una vez impregnado en nuestra personalidad, les facilitaría el camino para parasitarnos desde adentro. Los gnósticos pensaban que los arcontes representaban a un falso dios creador, el demiurgo, al que ellos le daban el nombre de Yaldabaoth. Lo voy a poner en texto para que lo puedan ver bien, porque lo más seguro es que lo esté pronunciando mal. Y este Yaldabaoth era el mismísimo Jehová, o Yahvé bíblico, el espíritu de la forma le llamaban, que consideran el dios superior en el judaísmo, el cristianismo y la religión musulmana, en la que le dan el nombre de Alá. Los gnósticos creían que este ser arconte logró hacer una especie de copia de la realidad, creando un falso espejo de la verdadera creación de Sofía, que era como una especie de diosa de la sabiduría. El mito de la creación de los gnósticos es bastante complejo. Ya lo abordaremos más en profundidad en otro video. Algunos que continuaron por esta línea de investigación de la mitología gnóstica creen que hubo un tiempo en los albores de la civilización humana en el que los arcontes pudieron pasar a esta dimensión y fueron deificados por los hombres, que quedaron subyugados y condicionados a su veneración absoluta. Fueron los momentos en la historia de las civilizaciones en las que estos dioses impostores exigían el sacrificio sangriento de humanos y animales, las primeras religiones de la humanidad. Esas que hasta el día de hoy, luego de incontables mutaciones y cambios ornamentales de apariencia, nos siguen esclavizando y manipulando mediante el temor y falsas promesas de salvación y mesías de barro. En las tres principales religiones y en la mayoría de los dogmas religiosos que puedan existir, se parte de la base de que el creador del universo y de nosotros los hombres y demás seres vivos es Dios. Por eso los seres humanos somos hijos de Dios y le llaman a aquel ser creador el Dios Padre. Pero desde la perspectiva de los gnósticos, la relación entre el creador de esta realidad y de eso que llamamos Dios no es tan directa ni tan simple. Ellos creen que el creador de todo y de nosotros mismos es ese demiurgo arconte, corrupto y corruptor por antonomasia, y epítome de la maldad. Es decir,
el creador del universo es lo que en la cultura general se entiende hoy en día como un demonio. Y la verdad es que si vemos lo que es este mundo plagado de violencia, injusticia, depredación del otro, guerras, desolación y sufrimiento, es fácil y hasta lógico pensar que al menos en lo que respecta al planeta Tierra y al ser humano, es el lado oscuro el que siempre ha tenido y tiene el control de nuestro destino. La humanidad ha adorado a este demiurgo y a sus huestes de arcontes desde que aparecieron las religiones y hasta el día de hoy. Enki, Baal, Moloch, Inti, El, Ra, Osiris, Tammuz, Shiva, Mitra, Shamash, Jehová, Alá o el mismo Cristo en los cristianos, todos son lo mismo. La lista de nombres que se le han dado a este ser oscuro durante la historia es demasiado larga. Curiosamente, a la mayoría de estos personajes se les asociaba simbólicamente con el sol. La historia merece un video propio, pero solo decir que para los verdaderos conocedores de sacerdotal, que tienen en su haber este conocimiento oculto, ese dios se encarnaba simbólicamente en el planeta Saturno, al que entendían como el sol oscuro, y es a ese ser al que en la antigüedad y hoy se le ofrendan seres humanos y especialmente niños en sacrificio. Ese es el mismo Saturno o Cronos, el dios romano o griego que se comía a sus hijos. Y la muerte del Cristo, descrito en los supuestos evangelistas, no es más que un ritual de sacrificio en el que el Padre sacrifica a su Hijo. Por ejemplo, en el sacramento de la Eucaristía católica, los cristianos comen el cuerpo y sangre no simbólicamente, sino que ellos le entienden, y así lo afirman en su fe, como un acto real, gracias al misterio de la transubstanciación. Otros autores relacionan a los arcontes con la llamada raza Nefilim, descrita en la Biblia y en algunas otras culturas de la antigüedad. En esta creencia se habla de unos seres híbridos, resultado de la mezcla entre unos seres interplanetarios y las primeras estirpes de humanos, cuyos descendientes a la postre serían instaurados en el poder de los demás hombres por acción de estas criaturas antes de partir de esta dimensión o de este mundo. Estos investigadores creen, y yo también me apego a esa creencia, que quienes ostentan el poder tras el poder en este mundo, y hablo de la cúpula del jesuitismo, de la nobleza negra veneciana, de las familias Illuminati de la élite, etc., provienen y ostentan ese linaje arcóntico regresivo y malvado, y es gracias a él y a nuestra ignorancia que logran dominarnos y depredarnos hasta el día de hoy, como lo han hecho desde siempre. Lo que percibimos a nuestro alrededor es un reflejo de una realidad mucho más compleja que permanece oculta a nuestro conocimiento. Todo lo que hay en nuestro entorno visible es una realidad simulada, es una matrix holográfica, y ese demiurgo al que muchos llaman Dios no es más que un imitador y nuestro cruel depredador. Resulta muy llamativo que la idea de que ilusoria o simulada controlada por otros era conocida ya por la cultura Veda hindú, que llamaban a esta realidad simulada Maya o Maya. El mismo Platón planteaba algo similar con su conocido mito de la caverna, pero esta creencia también ha tenido sus impulsores en épocas mucho más modernas, como es el caso del filósofo Jean Baudrillard en el siglo pasado, o los hermanos Wachowski por su película La Matrix. Pero más sorprendente aún es que algunos de los científicos más reconocidos de la actualidad comparten la misma idea, afirmando que podríamos vivir en una realidad holográfica creada por programas avanzados de realidad virtual. Es decir, perfectamente podríamos estar viviendo en un juego de computadora. Uno de los autores actuales con reconocimiento mundial que adhiere a esta idea es el filósofo de la Universidad de Oxford, Nick Bostrom, que afirmaría en 2003 que hay razones empíricas que apuntan a la hipótesis de la simulación. Según el autor, si pensamos de aquí a muchísimos años, podríamos dar por válido que una civilización poshumana madura llegara a desarrollar capacidades de cómputo enormes, que le permitirían crear realidades virtuales alternas tan reales como la que nosotros entendemos como nuestra realidad. Otros prominentes científicos como el cosmólogo Alan Guth, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, o el gurú de las máquinas inteligentes Ray Kurzweil, sugieren que podríamos ser el resultado de un experimento de laboratorio de la civilización.
Incluso dioses mediáticos de la tecnología moderna como el señor Elon Musk hablan hoy abiertamente de esta teoría como si fuera prácticamente una certeza. Astrofísicos notables como el señor George Smoot creen que es posible incluso sin que nosotros tengamos la menor idea de que es así. Todo lo que nos rodea y nosotros mismos seríamos fruto de un programa de computador capaz de crear una realidad holográfica virtual generada por alguien o algo. Y tenemos algunas pistas sobre los códigos y comandos del software empleados para lograr ese diseño inteligente que es el universo. La clave son las matemáticas, la geometría y la física. El universo en el que vivimos está regido por leyes y principios matemáticos y geométricos fundamentales, tales como la fractalidad, la secuencia Fibonacci, las llamadas constantes de la naturaleza o el número áureo. Estas son fórmulas o plantillas empleadas por los diseñadores o por este gran arquitecto para crear esta realidad virtual en la que vivimos. Pero si los fractales, el número de oro, la geometría sagrada o la reiterativa concordancia del principio Fibonacci en la naturaleza no lo impresionan, le cuento que hay otros elementos convincentes que muestran que existe un principio matemático ordenador en el universo. Solo tiene que revisar las llamadas constantes de la naturaleza, que determinan la ínfima o casi nula probabilidad de que este universo, la conformación de la Tierra o la vida misma, se hayan generado la intervención de alguien o algo. Es decir, Nipple se habría dado que de manera espontánea o por una secuencia aleatoria de eventos, esto que conocemos como el universo se hubiera generado. Pero uno de estos principios matemáticos, quizá uno de los más llamativos, es la llamada ley de Titius. En 1766, Johann Daniel Titius hizo un curioso hallazgo. Encontró que existe una relación matemática en la distancia que tienen los planetas del sistema solar con respecto al Sol. Incluso pudo establecer una fórmula logarítmica en unidades astronómicas, UA, que se cumple para la mayoría de los planetas, no para todos, pero para la gran mayoría, y en los que se cumple de una forma muy exacta. Esta relación numérica tan precisa no puede ser fruto de fenómenos aleatorios, como tampoco pueden serlo el diseño fractal y áurico de la naturaleza, las leyes de Kepler de la órbita de los planetas o la sucesión de Fibonacci. Es decir, estas constantes universales, como tantas otras, no pueden ser explicadas si no es a partir de un cálculo y de un calculista inteligente. Tendría que haber un creador en la ecuación. Ese creador sería ese demiurgo malvado del que hablan los gnósticos, yasidides y otras ramas del esoterismo en general. La existencia de una plantilla matemática, base fundamental del universo, es conocida por la élite humana gobernante desde los tiempos de Mesopotamia, que o bien descubrieron ellos mismos o bien alguien les mostró los códigos de acceso que permiten hackear el sistema y que también permite eventualmente navegar entre una realidad y otra y accesar a información, llamémosle privilegiada. Son ellos los que manejan los secretos de la cábala, de la geometría sagrada y también de la numerología. También han desarrollado comunicación con estas otras realidades y seres, que se expresan en rituales, grimorios, mantras o diferentes prácticas ceremoniales y mágicas. Por supuesto que aquí juega un papel determinante la creencia de cada cual, pero si esto es verdad y el creador de este maravilloso universo es un ser oscuro, una especie de demonio, ¿cómo se explica que su creación sea tan hermosa y perfecta? Y nosotros, con todo lo complejos que podemos ser, ¿somos el resultado del ego de un demonio? ¿Eso implicaría que somos intrínsecamente malos? Es por eso que la historia del ser humano, disque civilizado, está plagada de guerras, sufrimiento y engaño. Si el creador de esta realidad es un Dios en minúscula, ¿existe un Dios con mayúscula? ¿Y acaso hay una jerarquía de dioses? Para intentar dar respuesta a esos interrogantes, recurrí de nuevo a la cosmogonía gnóstica. Los gnósticos creían que por encima del Dios creador del universo y de nosotros mismos, había otro Dios, un Dios infinitamente superior y perfecto. No pertenece a este plano material, por lo que, según los gnósticos, no puede manifestarse ni actuar en este universo impuro e imperfecto. Este Dios superior, aunque ajeno a la creación de la materia, es la fuente primaria del espíritu de todo lo que existe y lo creado. Ahí está la diferencia. Es la unidad
de la que surge toda la energía cósmica de este universo y de cualquiera otro que pueda existir. Ellos diferencian también entre espíritu y alma. Según la Gnosis, el espíritu es increado y no pertenece a este mundo material. Ha sido atraído y encadenado a la materia a través del alma. El espíritu sería nuestra esencia divina. Sería la energía determinante de nuestra existencia etérica, que trasciende a esta realidad tridimensional kármica. Los hombres tenemos, además de un cuerpo, espíritu, pero uno y otro nos fueron dados por seres distintos. El cuerpo y el alma fueron creados por este demiurgo imitador, mientras que el espíritu, esa chispa esencial divina, proviene de la decisión de ese Dios superior e incognoscible, y es la base verdadera de nuestra humanidad. De no ser por el espíritu, seríamos un poco más que un animal, nunca habríamos superado lo mínimo. Un dato interesante es que en los comienzos del cristianismo se crea la existencia de esas tres sustancias en el hombre: cuerpo, alma y espíritu. San Pablo, por ejemplo, aceptaba eso, San Agustín también. Esta idea fue perdiéndose a través de los concilios y las decisiones papales de la Iglesia de Roma, hasta que quedó como hoy la conocemos, solo cuerpo y alma. Ahora parecería que el alma es lo divino en el hombre, y el espíritu quedó relegado en el olvido, o como y cursos de desarrollo personal. Con lo anterior se confabulaba una conspiración orquestada por la Iglesia Católica, aunque en las principales religiones se presenta. El propósito de los conspiradores era minimizar cualquier referencia de nuestra parte espiritual, la que nos fue otorgada por el Dios verdadero, y exaltar como divina al alma, el componente arcóntico de nuestra especie, creado para atarnos al proceso de nacimiento, muerte y reencarnación, que los hindúes llaman samsara. Esto tendría serias implicaciones para la especie humana, ya que son las religiones, al menos las principales, las que enaltecen el carácter trascendental del alma y tienden a relegar y restringir la esencia espiritual a la divinidad, como si solo el Dios o los dioses tuviesen esa condición espiritual. Es decir, sutil pero certeramente, nos han alejado del ámbito espiritual, haciéndonos creer que es área exclusiva de los dioses. Del Espíritu Santo en el catolicismo, del Espíritu Divino de Alá en el Islam, o en el judaísmo, donde lo espiritual se entiende como el aliento de Dios, una más de las cualidades divinas de su Dios Yahvé, todos tendenciosamente alejados del ser humano. Las religiones son instrumentos de control, engaño y manipulación muy efectivos. En casi todas se estipulan una serie de mandamientos o normas de obligatorio cumplimiento que, al ser transgredidos, implican la noción del pecado y en consecuencia el castigo del alma. Y la culpa junto con el temor son quizás los más eficientes medios de control para manipular las emociones y el comportamiento del ser humano. Cristianismo, Islam y judaísmo, que abarcan un poco más de 3.400 millones de personas, prometen premio o castigo, cielo o infierno eterno, para el alma luego del juicio de Dios. Y la verdad es que las normativas o mandamientos que promueven son tan estrictas y hasta absurdas, que poca opción hay de llegar al cielo o al paraíso. Las tres son excluyentes, y establecen el paradigma de creyentes versus infieles o herejes, confinando al infierno eterno a los seguidores de las religiones rivales. Eso es lo que quieren que creamos, que la posibilidad de salvación es ínfima, de forma que nos aferramos a una religión o a una iglesia determinada, o a un Mesías o a un Salvador, posicionado como la única alternativa de redención para evitar el castigo eterno. Una manipulación muy efectiva del temor, que incluso anula por completo cualquier capacidad de crítica o sentido común. Esa es la fe irreflexiva que demandan todas las religiones, y en pro de esa fe y de ese proceso de estupidización es que se han realizado tantas barbaridades en el nombre de Dios, y se siguen realizando incluso hoy en día. El engaño arconte también se extiende a las estructuras sociales y a los arquetipos culturales que nos han impactado como sociedad a lo largo de la historia. Para ello se emplean herramientas de manipulación y control simples, aunque terriblemente efectivas. Una de ellas es la polarización de las sociedades mediante la dualidad. El divide y vencerás, además de ser una frase que se le atribuye a Julio César, parecería más bien digna de un manual de estrategia de dominación arconte. Nos separan en rebaños de creencias opuestas y en pugna mediante las religiones, con modelos socioeconómicos y políticos contrarios, con países, fronteras, clases sociales y hasta con equipos de fútbol,
musulmanes, judíos y católicos enfrascados en guerras religiosas fratricidas, cuando las tres adoran al mismo Dios impostor, comunistas, socialistas y capitalistas intentando imponer su modelo de economía, cuando ninguno ha funcionado, demócratas y republicanos, derecha contra izquierda, en fin, la gran verdad es que si controlas los dos lados del espectro, siempre ganas. Y eso es lo que hacen los representantes de los arcontes en esta tierra, es decir, nuestros verdaderos dirigentes, nuestros verdaderos gobernantes, que no son los presidentes. Desde el comienzo de los tiempos nos inculcaron la necesidad de competir con el otro, en vez de compartir y cooperar para progresar. Nos metieron en la cabeza que somos seres aparte y en eterna pugna por los recursos, validando la violencia y exaltando la conquista por la fuerza y la imposición. El mismo Dios judeocristiano exalta el principio depredador, regala tierras a un pueblo elegido expropiándoselas a otro, y a todos los borregos que leen eso les parece bien. No se cuestionan esa bizarra trasvaloración invertida de principios. Se supone que es un Dios, y se supone que es un Dios de bondad. ¿Por qué va a propiciar guerras? ¿Por qué va a propiciar el sacrificio? Incluso ¿por qué va a propiciar el sacrificio de bueyes, vacas u ovejas? Pero bueno, en fin. Incluso el lenguaje, y no hablo de un idioma específico, sino que se presenta, yo diría que en todos, ha sido otra herramienta de manipulación arconte, ya que el lenguaje, el verdadero significado de las palabras queda oculto. Se habla como de un metalenguaje. El lenguaje es otra arma que han utilizado los arcontes para manipularnos, ya que, en general, en casi todos los idiomas, las palabras significan otra cosa distinta de lo que creemos. De hecho, muchas veces significa el significado opuesto, y con eso logran que los adoremos sin darnos cuenta. Pero ese será seguramente tema de otro video, ya que el tema es bastante complejo. Por lo pronto, les agradezco su atención y espero comunicarme de nuevo con todos en una futura entrega. Hasta la próxima. Al suscribirte al canal, activa la opción de Quiero recibir novedades para que vía email recibas las actualizaciones cuando suba un nuevo video. Para hacerlo, ve al botón de suscrito, haz clic en la ruedita dentada del lado derecho y selecciona la opción Quiero recibir novedades. Guarda y listo.